para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en la carta segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula La crisis. El versículo áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos decía: y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 712. Cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el cielo. Hay luz más allá de las tinieblas. Entremos de lleno a la lección este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Domingo 10 de enero. Enfrentando la persecución. Primera pregunta. ¿Qué desencadenó los celos en el corazón de Saúl contra David? Después de la batalla 1-1 de David contra Goliat, y por supuesto el hecho de que Goliat fue derrotado, tanto Saúl como David fueron recibidos. Pero ¿qué pasó? Las mujeres los recibieron cantando y decían: Saúl mató a miles y David a 10.000. Esta diferencia en el canto provocaron los celos. Los celos se apoderaron del corazón del rey y estos envenenaron su alma. Tanto es así que Saúl quiso clavar con su lanza a David en la pared. Ahora, nombre un principio que explique por qué las acciones de Saúl seguían sus sentimientos. El principio es un principio satánico. El que aborrece a su hermano es homicida. Es en el corazón donde se originan los homicidios. Y a Saúl los celos le llevaron al odio y el odio al intento de asesinato. El comentario del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas 704 dice que Saúl ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres y en la estima de su reino. Y cuando escuchó la canción de alabanza, se asentó en la mente del rey la convicción de que David conquistaría el corazón del pueblo y finalmente reinaría en su lugar. Entonces Saúl abrió su corazón al espíritu de los celos y esto envenenó su alma. Pregunta B. ¿Por qué permite Dios que los cristianos pasen por situaciones como las que David experimentó entonces? ¿Y qué aprendió David gracias a su relación con Saúl? Entonces, no hay que extrañarse de que lleguen pruebas a la vida del cristiano, porque las dificultades nos preparan para asumir mayores responsabilidades y a su vez para enfrentar las cada vez más intensas artimañas de Satanás. Ahora, ¿qué aprendió David gracias a su relación con Saúl? David aprendió a depender de Dios y a depositar toda su confianza en Él.
El puesto que ocupaba David en la corte le había de impartir conocimiento de los asuntos del reino y preparar su grandeza futura. Le pondría en una situación que se ganaría la confianza de la nación. Las vicisitudes y las dificultades que le sucedieran a causa de la enemistad de Saúl le conducirían a sentir su dependencia de Dios y a depositar toda su confianza en Él. Patriarcas y Profetas 703. Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para todos. Vamos a estudiar quizá las preguntas de lunes y martes son las más duras de esta lección. Aquí en el lunes tenemos en grave peligro, dice el título. Cuando Saúl vio que Dios había protegido a David, ¿qué otros planes hizo para destruirlo? Nosotros sabemos que, según dice la palabra de Dios, David procedía con prudencia en todo momento y Dios estaba con él y Dios se había apartado de Saúl porque él comenzó a separarse de Dios. Qué cosa interesante. Entonces, nosotros leemos que Saúl estaba temeroso de él, ya no lo veía con los buenos ojos que lo veía al principio. Y entonces intentaba todas las trampas que podía para matarlo. Entonces, ¿qué hizo? Lo alejó de él. Ya no lo quería en su recinto. Ahora lo puso de jefe de armas en otro lugar, de jefe de 1000. Y dice que David entraba y salía de la ciudad y se portaba prudentemente. Y Dios estaba con él. Pero luego quiso matarlo y quiso ofrecerle la hija mayor como esposa para poder así matarlo, para tenerlo cerca y matarlo. Y David no quiso aceptar eso. Interesante, hermanos, que nosotros vemos que fue realmente un sufrimiento terrible el que pasaba David. David, cuando tenía que tocar su arpa delante de él, tenía que estar cuidando de que una lanza no se le clavara en su pecho. La cosa interesante es que Dios preservó la vida de David, porque en el momento en que la lanza le pasó cerca fueron los ángeles los que hicieron que esa lanza no le tocara su cuerpo, y así pudo huir. Terrible lo que pasó. Dice el versículo 30, interesante, que salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Por eso se hizo de mucha estima su nombre. David era un hombre que tenía facilidad para conquistar. Entonces, por esa razón se hacía más famoso. Pero no olvidemos que Dios estaba con él en todo momento. La pregunta B dice, ¿cómo resurgió el mal carácter de Saúl y qué detuvo su persecución a David en Ramá? ¿Qué cosa? Saúl invocaba a Dios, pero no creía en él. Así pasaba. Él todavía se creía un hombre de Dios, pero estaba persiguiendo al hombre que Dios había ungido por rey. Entonces llegó un momento en el que, siguiéndolo, quería matarlo, pero dice que un ángel del Señor se le vino y entonces le cambió su ideal, le cambió su decisión. Interesante, leamos aquí el versículo 9 del 19, dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa,
tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¡Qué cosa terrible! Todos los versículos, hermanos, nos llevan a comprender que realmente Saúl estaba como endemoniado. Quería matar a David. Quería matar al ungido de Dios. Y el ungido de Dios lo vamos a estudiar después en otra lección, que no quiso hacerle daño. Terrible fue la situación en la que vivió David. Leemos en la nota que dice: Saúl resolvió no esperar más oportunidades para matar a David, y que tan pronto como lo tuviera a su alcance lo mataría con su propia mano, fueran lo que fueran las consecuencias. Pero un ángel de Dios lo encontró en el camino y le dominó. El Espíritu de Dios le mantuvo bajo su poder y salió dirigiendo a Dios oraciones entremezcladas con predicciones y melodías sagradas. Profetizó acerca de la venida del Mesías como Redentor del mundo. Cuando llegó a la casa del profeta en Ramá, puso a un lado las prendas de vestir que señalaban su categoría y permaneció todo el día y toda la noche acostado ante Samuel y sus discípulos bajo la influencia del Espíritu Divino. El pueblo se congregó para presenciar esta escena extraña. Pero David tenía poca confianza del arrepentimiento del rey. Aprovechó esta ocasión para escaparse. No fuera que el humor del rey cambiara como antes. ¿Qué cosa, hermanos? Si el Espíritu de Dios no para a los hombres, pueden ser cualquier cosa. En manos del enemigo pueden hacer cualquier desastre. Y así le pasó a Saúl. Tristemente, David tenía que andar en fuga, tratando de cuidar su vida. Pero interesante, volvemos a recordar que Dios estaba siempre con él. Describe la naturaleza mortal de la envidia y de los celos. Nosotros sabemos que Saúl se puso celoso por un canto, por una tontería, ¿verdad? Pero eso mostró lo que tenía en su corazón. Y cuando nosotros conocemos de la envidia es terrible. La envidia realmente mata, deja, obnubila la capacidad y la inteligencia de los hombres. En todo momento se puede encontrar esto, y esto es muy triste para nosotros. Todo aquel que envidia está matando. Leemos en Proverbios capítulo 6, versículos 34 y 35. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliquen los dones. Esto es terrible. Esto es terrible. Leemos ahora en el 27:4. Dice así: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia penetra hasta los huesos y lastima y hace que la persona sea furiosa, mala, y que lo único que quiere hacer es lo que el enemigo, que es el precursor de la envidia, le alimente en la mente de la persona. La envidia es uno de los rasgos más despreciables del carácter satánico. Busca constantemente la elevación de sí mismo, arrojando calumnias sobre los demás. Un hombre que es envidioso menospreciará a su vecino pensando en exaltarse a sí mismo. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Si se hace un esfuerzo para convencer de su pecado a la persona envidiosa, se exacerba aún más contra el objeto de su pasión y con demasiada frecuencia permanece incurable. Hermanos, en grave peligro estuvo David, en grave peligro estaba Saúl,
que seguramente por eso pagó, en grave peligro podemos estar nosotros frente a la envidia. Muchas oportunidades pueden pasar por nuestra vida en las que alguien sienta envidia. No alimentemos nosotros este rasgo tan asqueroso y tan satánico. Que el Señor nos ayude a ser como Jesús, nuestro Maestro, porque así recibiremos el cuidado, el mismo cuidado que tenía Dios por David. El mismo cuidado necesitamos nosotros en todo momento. Que el Señor nos ayude para esto. Amén. Apreciados hermanos, tengan ustedes feliz sábado. Vamos a continuar estudiando la lección de esta semana y en especial el día martes, que lleva por título Los terribles resultados del pánico. Me pareció muy interesante este título. Sabemos que el pánico es un miedo muy intenso, una ansiedad muy grande que sobrecoge a las personas que se encuentran en situación de peligro y que genera una parálisis que no les permite ni actuar ni pensar con claridad. Esto fue lo que le ocurrió a David luego de los reiterados intentos de Saúl por quitarle la vida. La primera pregunta nos dice, relata los errores de David en su huida a Nob. Leemos allí en Samuel que David llegó a Nob y se encontró con Ahimelech el sacerdote, y cuando éste le pregunta por qué está allí, por qué está solo, David comete el primero de los errores, que es justamente decirle una mentira. Vemos que allí él le dice, el rey me encomendó un negocio y me dijo, nadie sepa cosa alguna de este negocio a que yo te envío. Sabemos que las Sagradas Escrituras condenan la mentira en reiterados pasajes. Nos dice Éxodo 23:7, te alejarás de las palabras de mentira. También dice Salmos que el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos, dice Salmo 101:7. También dice Salmo 119:163, la mentira aborrezco y abomino. Por último, también nos dice Proverbios que el justo aborrece la palabra de mentira. En los evangelios, Jesús dice que Satanás es el padre de toda mentira, ¿verdad? Este hecho de ocultar la verdad o de decir una falsedad se originó en Satanás. Aquí está entonces el primero de los errores de David. Luego vemos también que David le solicita al sacerdote, ¿verdad?, que tiene a mano. Y el sacerdote le responde que no tiene pan común, ¿sí? Él le pide alimento y entonces termina llevándose, ¿verdad?, el pan de la proposición. Este pan había sido quitado entonces de la presencia de Jehová para, como nos dice el verso, poner panes nuevos al día siguiente, y David tomó de este pan, lo cual tampoco era correcto. La pregunta B dice lo siguiente, ¿cómo la falta de honestidad y sinceridad de David con Ahimelech desencadenó una trágica serie de acontecimientos? En realidad vemos que mientras David hablaba con el sacerdote y le solicitaba alimento, también le solicitó llevar la espada, ¿verdad?, que fue la espada con la que había matado a Goliat, había un hombre que estaba observando todo esto. Este hombre era Doeg Idumeo, principal de los pastores de Saúl, el cual fue y le contó a Saúl qué era lo que había acontecido. Le dijo que había consultado con Ahimelech, que le había dado provisiones, que le había dado la espada de Goliat. Y bueno, el rey fue, ¿verdad?, hasta allí, amenazó de muerte, ¿verdad?, a Ahimelech, y por último, el que lo realizó fue Doeg, ¿verdad?, un extranjero que no tuvo respeto por el linaje sacerdotal y que mató a cuchillo tanto a hombres como a mujeres, como a niños, incluso todos los animales. La nota nos dice que si se le hubiera manifestado claramente los hechos tales como eran, Ahimelech habría sabido qué conducta seguir para proteger su vida. Pero al haberle sido ocultado el verdadero propósito de aquella visita, no pudo resguardarse frente a la ira del rey Saúl. Además, Doeg, ¿verdad?, como nos dice la nota, era calumniador
y lo que hizo fue aumentar o agregar información, ¿verdad? Y contar las cosas de tal manera que a Saúl, que ya estaba dominado por este espíritu de odio, de celos y de envidia, le pareció algo extremadamente enorme, ¿verdad? Y perdió su dominio propio, actuó con ira y cometió un grave pecado, ¿verdad? Un grave pecado. Esta acción, dice la nota, de matar a los sacerdotes, llenó a todo Israel de horror. El rey a quienes ellos habían escogido era el que había cometido semejante ultraje. El arca estaba con ellos, pero los sacerdotes a quienes solían consultar yacían muertos por espada. Es muy triste ver cómo por causa de estas acciones de David, todo el linaje sacerdotal encontró la muerte a manos de la ira de Saúl. Y esto, apreciados hermanos, nos enseña una lección importante. Ningún pecado es pequeño a la vista de Dios y no se puede continuar en el pecado o cometer un pecado por pequeño que se lo considere sin correr riesgo de una pérdida infinita. A veces nosotros podemos considerar el pecado como algo trivial, ¿verdad? Y suele decirse una mentirita blanca, una mentirita inocente, ¿verdad? Pero recordemos entonces, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. La cruz del Calvario, el sacrificio de Jesús, habla de la enormidad del pecado y las consecuencias que éste acarrea. Que Dios nos ayude entonces para que podamos confiar en Dios cada día, para no ser presas del pánico como David, y que el Señor nos guarde de cometer cualquier acción que pueda generar daño, ¿verdad?, sobre los demás o infligir la pérdida de nuestra propia alma, que es el resultado final del pecado. Muy felices hermanos, vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 4 del día miércoles 13 de enero. La pregunta nos dice: ¿qué olvidó David al entrar en un estado de pánico? Vemos en el Salmo 23, versículo 4, que nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tenemos que entender que en el mundo natural caído, el miedo es una de las defensas que tiene todo animal. Lo prepara para la huida y en casos extremos lo prepara para luchar por su vida. Así como cualquier animal que se encuentra en una situación de sumo peligro, luchará con todas sus fuerzas para sobrevivir. Y es lo que le pasa también al ser humano. Su ser natural animal, cuando no está consagrado a Dios, lo incita a depender de sus propias fuerzas y luchar con ellas para sobrevivir. Pero Dios nos hizo a nosotros con la capacidad de razonar, la capacidad de poder observar los diferentes escenarios y poder optar el mejor camino y no depender del instinto animal. Cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, empezamos a confiar en Él. Es lo que le pasó a David. David, llevando el rebaño de su padre, experimentó la gracia de Dios y al confiar en el Señor. Por eso lo llevó en un momento, como nos dice en la nota de La señal de todos los tiempos del 31 de agosto de 1888, que David, ante una gran emergencia, había contemplado a Dios con el firme ojo de la fe y se había encontrado con el orgulloso y presumido filisteo. Creía en Dios, actuaba en su nombre, confiaba en su poder para hacer la labor de derrotar a los ejércitos de los enemigos del Señor. Vemos que este David había experimentado esto, por lo cual debería confiar en Dios. Pero como había sido buscado y perseguido, la perplejidad y la angustia casi habían ocultado a su Padre Celestial de su vista. Parecía pensar que se había quedado solo para luchar sus propias batallas. Estaba confundido y no sabía qué camino tomar. Debemos aprender a confiar en nuestro Padre Celestial y no permitir que el alma se contamine con el pecado de la incredulidad. Al tratar de salvarnos, no encomendamos la custodia de nuestras almas a Dios como a un fiel creador. No esperamos que Él obre por nosotros, sino que avanzamos frenéticamente en nuestra propia fuerza finita para romper alguna muralla de dificultades
que solo Dios puede eliminar por nosotros. Cuando el hombre confíe implícitamente en Dios, será fiel a sí mismo y puede esperar y regocijarse en el Dios de su salvación, aunque cada amigo en la tierra se convierta en un enemigo. La pregunta B nos dice: ¿cómo deberíamos ser advertidos, incluso cuando estamos en peligro, del otro error de David cometido en su desesperada huida? Vemos que al llegar a Gad, David se llenó de temor, porque sabían que habían familiares de Goliat, el cual había vencido. David se llenó de temor y fingió estar loco. Dios quiere que la verdad nos distinga, aún en los mayores peligros. El desconfiar de Dios llevó a David a mentir una vez más. Al ser probado, su fe vaciló y aparecieron sus debilidades humanas. Se volvió muy desconfiado y en toda persona veía un espía y un traidor. Lamentablemente, la falta de fe, la falta de confiar en Dios, no solamente llevó a David a alejarse de él por mentir y pecar, sino que trajo consecuencias muy graves sobre Ahimelech. Cuando nosotros nos manejamos así en la vida, que no confiamos en Dios, no nos permitimos confiar en Él, y nos aferramos a las fuerzas finitas que nosotros tenemos, siempre terminamos perjudicándonos a nosotros y a las personas a nuestro alrededor, porque no dejamos trabajar a Dios. Es importante que podamos ver esto, aprender a confiar en Dios. Si aún no lo hemos experimentado, permitamos a Dios que nos dé la oportunidad a experimentar. Y si alguna vez los vivimos, no permitamos que la situación ahogue la semilla de la fe, sino realmente aferrarnos a las promesas de Dios y recordar el milagro que hizo Dios por nosotros, al derribar, como leíamos antes, aquella muralla que para nosotros fue imposible derribar. Hermanos, tengamos esto en cuenta, oremos mucho y no permitamos que la duda entre en nuestros corazones. Tenemos un Dios poderoso y amoroso que nos quiere salvar, proteger y ayudar. Y por sobre todas las cosas, quedamos felices y en paz a pesar de las dificultades que podamos traer en este mundo. Oremos mucho, hermanos, y estudiemos estas preciosas lecciones. Es mi deseo y oración para todos ustedes. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. Día jueves 14 de enero estudiaremos la lección que lleva por subtítulo La verdadera fe confía. La pregunta A nos dice cómo reconoció David humildemente su culpa parcial en el trágico asunto de los sacerdotes asesinados. Para responder esta pregunta nos cita Primera de Samuel, el capítulo 22, el versículo 20 al 23. Y allí nos cuenta de que uno de los sacerdotes, Abiatar, que era de la descendencia de Ahimelech, pudo escapar de este trágico suceso, llevado a cabo por Saúl, y corrió tras David. Cuando se encontró con David, David le dijo a él: «Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás seguro». Entonces, acá podemos ver que con pesar, David reconoció su culpa parcial en este trágico evento y ofreció la protección para este sacerdote. Le dijo que se quedara con él, que él lo iba a proteger. La pregunta B nos dice: ¿cómo reprueba nuestro Señor Jesucristo la clase de temor que frecuentemente nos paraliza, impidiéndonos de confiar en Dios como deberíamos? Y allí nos cita Marcos, el capítulo 4, el versículo 40, y nos dice: y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces, en aquella ocasión, cuando el mar se había embravecido y las olas anegaban la barca de los discípulos,
en el mar allí, en aquella gran tormenta, cuando Jesús iba durmiendo allí en la barca y los discípulos hacían lo imposible para salvar aquella barca. Entonces ellos gritaron a Jesús: Maestro, sálvanos que perecemos, ¿no? Y allí Jesús le dijo estas palabras, ¿no? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces en aquella ocasión Jesús mandó al viento y a las olas que se callen, que enmudeciesen, y paró aquella gran tempestad. Y reprendió a sus discípulos, diciéndoles: ¿cómo es que no tenéis fe? Entonces cuando tenemos problemas, cuando hay tormentas en nuestra vida, tenemos que confiar firmemente que Dios está protegiéndonos y acudir primeramente a Él. Antes de hacer cualquier esfuerzo humano, debemos arrodillarnos y acudir a Él en busca de ayuda y protección. El texto inspirado nos dice: donde quiera que los hijos de Dios fracasen, se debe a su falta de fe. Cuando las sombras envuelven el alma, cuando necesitamos luz y guía, debemos mirar hacia arriba. Hay luz más allá de las tinieblas. Qué lindo, ¿no? La pregunta C nos dice: nombra una promesa que resuena a través de los siglos para cada fiel hijo de Dios en tiempos de desesperada necesidad. Entonces, una de las promesas que debemos recordar se encuentra aquí, nos cita en Isaías capítulo 54, el versículo 10, y nos dice lo siguiente: porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz será removido, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Entonces, aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, podemos tener la firme seguridad de que la misericordia de Dios está con nosotros. Debemos pedir auxilio y ayuda a Él, que Él extenderá su protección, su cuidado y su misericordia para con nosotros. Cuán preciosa y valiosa es la dulce influencia del Espíritu de Dios cuando llega a las almas deprimidas o desesperadas. Anima a los de corazón desfalleciente, fortalece a los débiles e imparte valor y ayuda a los probados siervos del Señor. Qué Dios tan bondadoso el nuestro, que trata tan suavemente a los descarriados y muestra su paciencia y ternura en la adversidad y cuando estemos abrumados de algún dolor. Qué lindo, ¿no? Que Dios nos ayude y que siempre que estemos en problemas, recordemos que la verdadera fe confía. Que podamos confiar firmemente en nuestro Padre Celestial. En las pruebas, en las dificultades, en las tormentas, cuando estemos desanimados, podamos acudir en oración a nuestro Padre Celestial, confiando firmemente que Él extenderá su misericordia hacia nosotros. Amén. Muy buenos días, apreciados hermanos. Feliz Santo Sábado para cada uno. Vamos con la gracia del Señor a hacer un breve resumen de lo que estudiamos en esta semana en la lección de escuela sabática, que llevó como título general La crisis. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, el versículo de introducción dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Patriarcas y Profetas, página 703, nos dice así: cuando las sombras rodean el alma, cuando necesitamos luz y dirección, debemos mirar hacia el cielo. Hay luz más allá de las tinieblas. El tópico del domingo nos habla enfrentando la persecución. En este tópico hacemos un recordatorio de la experiencia de Saúl. Saúl, después de haber sido un hombre fiel, el Señor estuvo con él. Finalmente, los celos
tomaron su corazón, y él comenzó a arremeter contra David. El problema fue que Dios, cuando le ordenó a Saúl muchas de las promesas, muchas de las cosas que debía realizar, Saúl no lo cumplió. Saúl se apartó de Dios y esto permitió que fuese atormentado por los celos y la envidia hacia David. Quiso matar y persiguió a este fiel siervo que nada había hecho contra su rey. Bien, entonces vemos aquí un espíritu. Nos habla que el espíritu del que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos de que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Saúl siempre ambicionaba ser el primero en la estima de los hombres, pero justo en la ciudad cuando David entraba triunfante después de su batalla con Goliat, se escuchó de las mujeres que hablaban y que decían de que Saúl había herido miles y David 10.000, y esto despertó este espíritu en el rey Saúl. Debemos de cuidarnos entonces de las adulaciones y mantener un espíritu siempre humilde ante cualquier circunstancia. El tópico del lunes nos dice en grave peligro. Aquí vemos sobre Saúl y David, que son los principales protagonistas, la persecución del rey hacia este pastor que Dios había elegido también como futuro rey. Vemos de que David, si bien es cierto que estaba en grave peligro a los ojos humanos, él contaba con la protección divina, que esto es lo más importante, y esto se podía también contemplar por el hecho de que todo lo que él hacía, lo hacía de forma correcta, se comportaba de forma prudente, de tal manera que Saúl mismo temía a David, porque Saúl sabía que el Eterno estaba con David. Bueno, no era que Saúl no podía estar también en compañía, en la presencia delante de Dios, pero su corazón orgulloso no se dio esta oportunidad de abrir el corazón al Espíritu Santo. Sin embargo, vemos que utilizando astucia y malicia, Saúl insistió en matar a David, pero la protección de Dios estaba sobre este siervo que actuaba con sabiduría y prudencia. El tópico del martes, los terribles resultados del pánico. Vimos entonces que David estaba de huida, siempre por la persecución del rey Saúl, y él llegó a Nob, en donde hubo un suceso bastante complicado. David tuvo que recurrir al engaño y este engaño tuvo muy serios resultados. Entonces, he ahí la importancia, donde debemos mantenernos siempre del lado del Señor. Este hombre, aunque siempre se portaba de forma prudente, Dios estaba con él, también su carácter debía ser probado y tenía ciertas debilidades que con la ayuda de Dios necesitaba ir mejorando. Entonces, al enfrentar la muerte y la persecución, David cayó en pánico, su fe decayó y esto le llevó a mentir al sumo sacerdote Ahimelech, y esto trajo como consecuencia que Saúl matara a todo el pueblo de Nob. En el tópico del miércoles, frenesí ante el temor. En este tópico recordamos de que David entró en un estado de pánico y él tuvo algunas conductas que solamente nos dejan pensar en nuestra condición verdadera cuando estamos apartados de Dios. Esta era la condición de David. David quiso salvar su vida por su propia fuerza, por su propia cuenta, dejando de lado o en el olvido lo que Dios había hecho en su favor, ¿no? Y en su estado de pánico, David olvidó que la única seguridad proviene de estar bajo la protección de Dios y buscó refugiarse en tierras extranjeras, en donde continuó mintiendo para sentirse seguro. Que el Señor entonces nos pueda ayudar para permanecer siempre fieles al Señor. Y bueno, nuestras debilidades puedan quedar cubiertas. La verdadera fe confía, nos dice. Entonces, concluimos de que la fe implica siempre una fidelidad, una confianza perfecta, ¿no? La verdadera fe confía aún en los momentos de crisis más dura. En el momento que dejamos de confiar en el cuidado de Dios, fracasamos. Aquí la importancia entonces. Queremos ser fieles a Dios, vamos a padecer persecución, vamos a ser probados. Por la gracia de Dios, que nuestra experiencia sea fidelidad en todo momento, obediencia y no ceder a la tentación. Dios los bendiga a cada uno, ese es mi deseo y oración. Amén.